Hola, bienvenidos. Hoy es primero de diciembre, martes primero de diciembre del año 2020. Y hoy en estas entregas sobre textos literarios vamos a trabajar lo que es un clásico. Pues sí, la verdad es que ya es un texto clásico. Quizá tenga esta particularidad que lo han dejado mucho a nivel escolar. Yo espero que los maestros lo expliquen, que no se quede simplemente en la relación, que a veces creo que pasa por ahí de ser un texto más o menos accesible que tiende a explicar algo mucho más complejo como es la filosofía del existencialismo. Quizá a veces a los maestros les da un poco de flojera la explicación o no tienen tiempo para profundizar, voy a pensar mejor eso, y entonces se van a este texto y ahí encuentras o encontramos los valores o las tesis sobre todo del existencialismo y ya, se queda ahí. Y sin embargo, los textos literarios tienen un nivel mucho más profundo que solo ser una especie de facilitador con respecto a una filosofía. Porque a mí me parece que ese rol, a diferencia, por ejemplo, bueno, estamos hablando del extranjero de Albert Camus, a diferencia de Jean-Paul Sartre, contemporáneo del círculo de los existencialistas franceses específicamente, donde él como filósofo sí pretendió en sus obras que fueran un portavoz de su sustento filosófico. A mí me parece que Camus estaría en un punto, no sé si intermedio, pero él sí tiene, me parece, una obra bien determinada en términos literarios, con La Peste, sobre todo con La Peste y con El extranjero, eh, y otros donde se pone a reflexionar, como si él sí lo tuviera más o menos establecido el aspecto literario con el mito de Sísifo o ay, se me escapó el nombre y aquí lo tengo. Esta cuestión sobre el suicidio que él plantea y que la revisa desde el asunto filosófico. Entonces, bueno, pero en fin, a lo que voy es a que aquí vamos a trabajar el aspecto literario. Incluso relativamente importará poco que lo haya escrito Camus y que haya venido en los 60 del siglo XX, sino vamos a revisar el cuerpo literario que es el que a nosotros nos habla de manera directa. Es una novela corta, es una novela que no tiene demasiadas desviaciones, donde la trama es verdaderamente simple. Es un tipo que está mediocremente contento con su existencia, que es trabajar, gana para sostenerse, eh, establece relaciones con las mujeres un poco superficialmente, sino a veces hasta de manera banal, tiene por ahí dos o tres conocidos, dos o tres amigos, y en una de estas situaciones con un vecino que está en problemas con una de las parejas del vecino. Estos tienen, la pareja de este vecino tiene un origen, bueno, la situación pasa en una de las colonias francesas, en Argel, que está en el mero norte de África, que tiene playas con el Mediterráneo y que se vive como, pues sí, la verdad es que francamente como una extensión francesa. Quizá la diferencia con el continente europeo, porque lo destaca muchísimo, es esta especie de calor infernal. No es la primera obra que trabajamos, sobre todo estoy pensando en El corazón de las tinieblas, donde si esta cultura occidental, esta cultura europea, esta gran cultura, cuando se enfrenta con el calor, con la selva, con el desierto, con el sol, se siente como alterada. No sé si hay ahí un elemento, me faltan elementos para revisar eso a profundidad, pero sí hay un asunto como de que la cultura no va con el asunto natural. Mientras más lejos estemos de los asuntos naturales, mientras más cuidados estemos con las comodidades del hogar o de un hotel o de un centro comercial y menos nos relacionemos con los asuntos de la naturaleza, me parece que genera en estas culturas una especie como de orgullo. Nos decía alguien que había visitado Canadá o Rusia, por ejemplo, que los inviernos no son tan crueles como parece, porque hay muchas situaciones en las que desde tu casa, si vives en un buen lugar,
tu casa tiene una conexión directa subterránea con el metro, por ejemplo, o con tu automóvil que va directamente a una estación del metro, que te integras al metro y que el metro o el túnel ese te lleva a un centro comercial donde encuentras de todo. Y entonces de tu casa al centro comercial y de regreso, ni siquiera viste la nieve, no la pisaste, no sentiste el frío. Y así mismo te puedes ir a ver un concierto o a ver un partido de fútbol profesional. Y entonces eso causa una especie de orgullo de que la naturaleza y sus inclemencias no te pueden hacer nada. Bueno, esto sucede porque entonces estos franceses, esto lo viven en Argel frente a unos árabes y eso lo encuentran como la parte salvaje de la existencia, como la parte complicada, como lo raro, como lo extraño, porque encontramos que cuando nuestro personaje asesina con un par de balazos a uno que en realidad en esta especie de ajedrez se enfrentaron dos peones que no tenían nada que ver con el problema. Entonces no tiene una respuesta indicada. La última respuesta después de toda esa farsa tremenda que fue el juicio es decir que fue el sol. Él dice, yo sé que lo que a mí me llevó a matar a este tipo fue el tremendo calor y el sol que me pegaba brutalmente. Esa es la razón, por esa razón lo maté, pero esa razón no va a ser escuchada, no va a ser aceptada, no va a ser dialogada, a su vez en este teatro absurdo que resultó el juicio de nuestro personaje. Bueno, entonces, debido a un pleito, te decía, hay un grupo de árabes que quieren golpear al vecino este porque fue violento con la chica, y en ese enfrentamiento se encuentra con uno de los amigos del golpeador, a eso me refiero que ni siquiera fue directo el asunto, se encuentra con otro amigo, y estos dos se ven, este cuate se nubla por la vista y pega dos tiros y mata al árabe. Lo pesca la policía, estaba a punto de casarse, hay un juicio, a su vez ese es bien interesante en la descripción, en la escritura de Camus es muy interesante, cómo él es una especie de testigo brutal, casi tipo Kafka, de lo que le está pasando a él mismo, de cómo lo están manipulando, de cómo lo utilizan y que al final de cuentas, dice él, el juicio trata sobre mí y al último que han escuchado y el último que importa soy yo, justamente, eso es verdaderamente terrible. Y es condenado a morir y muere. Y ahí se acaba su situación. El título tendrá que ver con una situación de no adaptarse. Él es un extranjero de su sociedad, es un extranjero de su lugar vital. Y ahí conecta mucho con nosotros. ¿En qué espacios nosotros nos sentimos extranjeros? ¿En qué espacios, a mí me sucede mucho, no me siento parte de este contexto, parte de este elemento donde la gente me mira raro porque tomo otras determinaciones o porque no hago lo que todos hacen, ¿no? No creo en esa situación y entonces puede ser tan simple como no ir a misa los domingos, no usar ropa interior, manifestar, no sé si dos o tres situaciones está políticamente incorrecto, dos o tres situaciones que fueran complicadas. Si yo de pronto les dijera que me gusta ver mujeres desnudas mayores de 70 años, y si eso me gustara, a lo mejor la gente no se va a dar la oportunidad de ver eso, pero entonces sería un raro, sería un extranjero en esta tierra. Ahora, ¿qué determina esa situación de extranjería? Solo las costumbres y solo las convenciones. Si las convenciones cambiaran, es probable que entonces ya no sería un extranjero. ¿Qué son las convenciones? Las estructuras sociales que determinan qué va a ser aceptado y qué va a ser rechazado. Eh, Eructar en Occidente en una comida, eructar en general, se siente como de pésimo gusto, de una situación que, bueno, si por ahí se escapa, pues pedirás disculpas. Si es en público, se hace como un acto de rebeldía, ¿no? Los adolescentes, los niños lo hacen como un acto de rebeldía, como un acto francamente que atenta contra el estatus y que lo violenta. No lo sé exactamente, pero creo que en Arabia justo la manera de agradecer y de reconocer que la comida me ha gustado es con un enorme eructo. Entonces termino de comer y ¡pum! Tiro ahí un enorme sapo y entonces la señora se sentirá, el cocinero se sentirá muy halagado porque la comida me ha gustado. Esa es una convención. Si incluso de aquí le das vueltas y lo empezamos a juzgar cuál está bien y cuál está mal, nos vamos a meter en muchos problemas. Bueno, pues vamos entonces a entrarle directamente a la obra El extranjero de Albert Camus. Y arranca con esta situación
Camus, bueno, va directo, pues, como un buen literato, no anda con rodeos y arranca con un punto sorpresivo, porque a nosotros ya con el primer enunciado, nos estaría tendiendo para un lugar, ya estaría marcando de por dónde va a ir esta historia y sin embargo nos va a sorprender porque es probable que nos dijera, mira lector, te hice una pequeña trampa, esto que a ti te importa tanto, te importa más a ti que ni siquiera estás envuelto en esto que a mí mismo. Dice el texto, hoy ha muerto mamá, luego, o quizá ayer. Te lo voy a leer como está, porque quiero destacar esto. Hoy ha muerto mamá, punto. O quizá ayer, punto. No lo sé, punto. Tres enunciados. Que ya nos dejan, esta obra en ese sentido es genial, porque ya es el resumen de la obra. Aquí podríamos dejar de leer, porque aquí está ya puesto la línea estructural de la novela de hoy. Hoy ha muerto mamá, que entonces nosotros pensaríamos que es un elemento complicado, que es un elemento de cambio, y él mismo no sabe si se murió hoy o si se murió ayer. Todavía le vamos a conceder que es probable que no esté enterado por el shock, pero después cierra y ya con lo que vaya leyendo nos vamos a dar cuenta qué tipo de personaje es. Tipo en términos de poder analizarlo, no jamás una estructura ni siquiera moral, porque eso nos colocaría justo en dar una determinación de sí, mira, si es un extranjero está mal, o si es un extranjero y está bien. O quizá ayer, no lo sé. Y aquí el punto es, neta, no lo sé. Eh, claro que hay una identificación interesante. Yo lo hice relativamente a propósito. Mi papá nació un 4 de septiembre y todos los 4 de septiembre, hago una pequeña oración o me acuerdo de él y le mando un beso al cielo, pero no sé qué fecha se murió. El otro día mi mamá lo dijo y la verdad es que no le hice caso. No sé el día en que se murió y en este momento incluso tampoco sé hace cuántos años. No sé, la verdad es que creo que van 9, 7, no lo sé. Y no me interesa saberlo. Eso es probable que para algunas personas yo empiece a ser un poco extranjero, yo empiece a ser un poco raro. Tengo una determinación muy clara, me importa cuándo llegó al mundo y a partir de ahí lo que se desarrolló con respecto a mí. Cuando se murió fue importante, pues sí, marcó una diferencia en mi vida, sí, en determinadas circunstancias fue de alguna manera y sucedieron cosas, sí, sin duda, también te puedo decir que el día que nos enteramos que se había muerto, ellos vivían en la ciudad de Morelia y entonces viajé yo con mi hermano y pusimos unas cintas en su automóvil y nos fuimos cantando, empezamos cantando rolas que también a él le gustaban y la verdad es que no fue nada doloroso, al contrario, fue bastante alegre el asunto. Si en ese momento que íbamos cantando alguien nos hubiera preguntado ahí en una caseta de cobro a dónde íbamos y si le hubiéramos contestado que íbamos a enterrar a mi padre, el asunto hubiera parecido muy extraño. Nos hubiera dicho pinches locos, insensibles, lo que quieras. Empiezan a aparecer los prejuicios o los juicios, francamente, con respecto a la conducta que según yo determino debe ser la correcta. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Y él dice entonces, ya en los subrayados que yo hago, dice, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé, pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido un aspecto más oficial. Voy con Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazalete. Él perdió a su tío hace unos meses. Es decir, pareciera que no hay ni siquiera un asunto ceremonial. Bueno, no pareciera, no hay un asunto ni siquiera ceremonial. Él dice, ¿quién tendrá una corbata negra? Ah, pues a fulano se le murió su tío y le voy a pedir la corbata. Eso podría suceder si a mí me comparte alguien y me dice, oye, pues acompáñame a un funeral y entonces, bueno, pues hago eso. Pero cuando se muere alguien tan cercano, tan relativamente importante como un padre, suena, suena raro, pues suena como a que en otra situación, a menos que la salida fuera en media hora, yo iría a buscar a esa corbata y a lo mejor esa corbata no la vuelvo a usar, ¿no? Quizá me estoy fabricando esa especie de homenaje y entonces se muere mi madre y voy a comprar una corbata negra y esa corbata nunca la vuelvo a usar o en unos años se la regalo a uno de mis hijos y le diga, bueno, pues cuando se muera tu madre, si quieres usar esta corbata y empiezo a hacer todo una ceremonia y una especie ahí de cosa extraña
con respecto a un asunto tan normal, tan evidentemente natural como es la muerte. Lo que sucede es que nuestro personaje no tiene una reflexión para decirnos, mira, es la misma convención, si te vas al cine al otro día que se murió tu mamá, como si haces una misa y dura 4 días y te emborrachas. Es exactamente lo mismo, tiene que ver con la conversación que traes en tu cabeza. Como no tiene capacidad para distinguir eso y no toma una decisión, entonces a mí lo que me da la impresión es de que justo lo que despierta en los otros es como si no le importara. Ahora, puede ser que no le importe. Aquí la gran pregunta es, ¿lo que al otro le importa o no le importa? ¿Qué mierda me importa a mí? ¿Por qué me pongo a revisar el comportamiento de los otros y no el mío? ¿Por qué establezco juicios sobre las conductas de los otros y no sobre mis propias conductas? Ahí hay una crítica bien interesante de esta novela, al final de esta revisión de decir, podríamos juzgar al personaje y decir, sí, pinche güey raro, insensible, ok, ¿y tú qué haces juzgándolo? ¿Por qué no lo dejas en paz y te encuentras y te enfrentas con tus propios elementos y revisas qué hiciste cuando se murió tu mamá? ¿Qué pensaste? ¿Qué te detuvo a extrañarla? Si fue una liberación, si esas voces las pusiste en juego, qué te terminaste diciendo con respecto a cada uno de los aspectos importantes de tu vida. A eso me refiero. Cuando mamá estaba en casa pasaba todo el tiempo en silencio, siempre por la fuerza de la costumbre. En el último año casi no fui a verla, también porque me quitaba el domingo. Esto es bien interesante, porque además se vuelve un asunto social. Es decir, la mamá envejece y no tiene una vida feliz. Y como envejece, se vuelve un producto inútil que le roba los domingos a un güey que sí está trabajando, que está trabajando toda la semana y que entonces el domingo, en vez de irse al cine, de perder el tiempo, de irse con una novia, tiene que cuidar a su vieja. En este sentido literal, los argentinos manejan vieja como mamá, como sinónimo, está bien. Tiene que cuidarla y le está quitando tiempo. Y es cierto que le está quitando tiempo. El tiempo que es posible, aquí lo podemos reajustar o restablecer con que ella me atendió a mí cuando yo fui niño, pero atención, aquí, a menos de que todavía no vayamos al aspecto espiritual, en términos psicológicos, ella fue la que me invitó a la vida. Tiene mucho sentido ese grito de adolescente de yo no pedí nacer, en cierto nivel, insisto, porque la verdad es que yo no pedí nacer. Ellos me invitaron a este proceso. Entonces, si yo te invito a una fiesta y después me dices, ahora tú haz una fiesta porque yo te invité a una, o yo te invité a esta fiesta y ahora te toca a ti lavar los trastes, o atender a los borrachos, o hacer algún servicio, es injusto, porque yo no tenía ese compromiso, no habíamos establecido ese compromiso de entrada. Y aquí el asunto es que como no aceptamos eso, los que empiezan a vivirlo, a ponerlo en cuestionamiento, van a ser cuestionados, van a ser señalados, se van a vivir como extranjeros. Y en el caso de la novela incluso, los vamos a matar por no seguir las normas, unas normas que no han sido cuestionadas, unas normas que no hemos asumido desde la libertad, que nos han encontrado y que sobre ellas hemos ido viviendo. Por cierto, que no nos tienen felices, evidentemente que no. Voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla. Bueno, se muere la mamá, este cuate pide permiso en la oficina. Lo que más destaca de la muerte de la mamá es que va a tener 3 días de descanso. Entonces es brutal, vale la pena leerla sin duda, pues porque el cuate dice, oye, chin, se murió mi mamá. Bueno, pues sí sirve que tengo 3 días de descanso. El trabajo ha estado bien cabrón, estoy muy agotado y entonces se va al pueblillo, a donde la tiene asilada y entonces ya está con el cajón cerrado porque hace mucho calor, porque murió hace un par de días, y entonces le dice a alguien, ¿quieres que abra el cajón para que la mires? Y el cuate dice, no, no, no está bien así, gracias. Y esa también ya es un asunto extraño, es, güey, ¿cómo no quieres ver por última vez a tu madre? ¿Por qué no respetan en ese sentido lo que se le pegue la gana? Es muy probable que el tipo diga no, porque mi última imagen es haberla visto viva, no la quiero ver muerta. El punto es que no lo explica. El punto es que en su hermetismo solo da estas respuestas de sí o no, y cuando no aclara ese punto, entonces se queda en las interpretaciones del resto de la gente. Voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla. Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo, ¿no quiere usted? Respondí, no. ¿Por qué? Dije, no sé. Y entonces viene el segundo no sé. Acuérdate que el primero fue en el primer enunciado, hoy ha muerto mamá o quizá ayer,
No lo sé. Y hoy le preguntan, ¿por qué no quieres ver a tu mamá muerta? Y él contesta, no lo sé. Estamos trabajando en un nivel 4, en un nivel de la psicología del personaje. Tuve deseos de fumar, pero dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá, que aquí hay una ridiculez absoluta. El cuate quiere fumar, la mamá está muerta, y el tipo dice, no sé si hacerlo frente a mi mamá. Aquí es sorprendente cómo lo voy a decir así, cómo nos hacemos pendejos y no queremos centrarle al asunto de que la muerte, más allá de que es una transición, en eso creo yo, que es una transición a una situación, sí marca una frontera, pues hasta ahí se acaba la vida como la entendemos en este concepto. Empieza otra vida en otro concepto. Pero ya no hay más, pues ya no hay un asunto ni siquiera de que mi papá ve mis obras desde el cielo. Esa es una fantasía que yo me invento y que me ayuda para motivarme, para entrar en situación, para liberarme de culpas o lo que tú quieras. A lo mejor lo que en el fondo estoy diciendo es, pinche viejo, ¿por qué te moriste y no fuiste a ver toda mi carrera como actor? Eso es lo que en realidad quizá tengo acá en lo más profundo, pero como no está lindo decirlo, como con eso se puede ofender la gente, yo mismo puedo sentirme señalado, entonces es más fácil decir, no, pues ahora mi papá ve mis obras desde el cielo, lee mis obras de teatro desde el cielo. No es cierto, cabrón, estoy inventando esa fantasía. Eh, Se vuelve tan ridícula como el cuate no sabe si fumar entonces, porque está el féretro de la mamá. Ni modo que se levante y le diga que no. Ahora, no es una bobería. Qué tan introyectado, qué tan metido en la cabeza, en el corazón, en la piel tenemos los elementos prohibitivos o la vida, la manera de ver la vida de los que nos abrieron el paso, es decir, de papá o de mamá, eh, que no nos atrevemos a romper ni siquiera esa especie de interdicto de que yo no puedo fumar incluso cuando ella esté muerta. ¿Por qué no fumé desde que soy mayor de edad y le expliqué a la vieja y si se ofendía era su problema? Mamá, soy mayor de edad y puedo fumar y voy a hacerlo. Y se acabó. Si no quieres que tire humo en tu casa, bueno, me salgo. Estamos hablando de un tiempo en que se podía fumar en cualquier espacio, en cualquier lugar, y no bajo esta idea de que está muerta, o esta idea de, en muchas películas de vista, hay historias muy bonitas de la mujer que recibe al amante en la recámara de su marido y ella, y entonces al retrato lo voltea. ¿No? El asunto está aquí el retrato, que va a ver el retrato, cómo la mujer se va a revolcar con el amante, y entonces lo único que hace pues es taparla, o si está un crucifijo, pues entonces lo mete debajo del buró y ya no ve. Vivimos en un mundo infantil en ese sentido, ok. Reflexioné, no tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos. Este elemento, acuérdate que va a ser destacado en el juicio. En el juicio el abogado, el fiscal, le va a decir, este güey se puso a fumar, en vez de llorar, de rezar un rosario, de hincarse, de tirar agua bendita, el cabrón se puso a fumar un cigarro como si fuera lo más normal del mundo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no es lo más normal del mundo? ¿Por qué implica nuestra creencia de que si quisimos a alguien, que me parece que no fue el caso, pero ahí también lo podemos preguntar, ¿por qué implica que si queremos a alguien para demostrarle que lo quiero, una manera de esa demostración es prohibirme cosas? Y entonces los padres nos la pasamos diciéndole a los hijos que no tuvimos una vida feliz porque ellos llegaron. Yo quería hacer esto, pero ya no pude hacerlo porque tú llegaste. Entonces yo me compraba los zapatos más caros, pero cuando tú llegaste ya te tengo que comprar tus tenis a ti. ¿Por qué creemos en esa cuestión del sacrificio? Y también la otra, ¿por qué pensamos que somos raros, que somos extranjeros y de pronto no queremos a mamá y a papá? Hay un texto maravilloso, lo voy a trabajar aquí pronto, que se llama El cuerpo nunca miente, de Alice Miller, donde el punto justo es ese, dice que es tan brutal, ¿quién demonios va a querer si en la religión hasta no lo manifiestan de honrarás a tu padre y a tu madre si tu papá te violó? Sí, tu mamá, bueno, leímos ya el ejemplo este espantoso, genial, por otro lado, de Luis Espota de Casi el Paraíso, donde la mamá que es prostituta en la madrugada saca al niño a la calle, le tira una cobija, mientras se mete y se revuelca para comer sin duda con los marineros, pues, y siempre diferente, y siempre el asunto es que le suspende el sueño al niño para sacarlo a la calle porque solo hay una cama. ¿Qué? Ni modo que ese hijo sienta pasión y esté
sea un amante fiel de su madre, pues es muy probable que incluso la desprecie, según la conversación que se arme. Sin embargo, ¿quién de nosotros se atreve a decir, no quiero a mi papá, no quiero a mi mamá, y sin pensar que va a caer un rayo y que entonces nos va a venir el juicio final? Ese es el punto donde podemos encontrar esa, esa situación, que el asunto quizás es que no nos dieron a elegir. No viene un punto en el que yo digo, pues quiero a mi papá y lo amo profundamente porque sucedió tal, y a mi madre igual y a mis hermanos. No, sino el asunto es, lo quiero porque lo quiero. Muchas de las respuestas cuando yo trabajo con mis clientas es, cuando hay problemas así complicados, me dicen, es que quiero mucho a mis hijos. Y pregunto, ¿por qué? Y la respuesta es porque soy su mamá, como si eso fuera un asunto natural. Y no, no es natural. Hay una construcción de ese amor. Hay toda una situación, de una disposición de ese amor, que me parece importante, que es la que hay que trabajar. Ok, María, que era la amante, que después va a ser la, la prometida, le pregunté si quería ir al cine esa noche. La noche que él regresa, van a enterrar a su mamá y ese día llega al mediodía, regresa a la ciudad y entonces se encuentra con esta niña y le dice que si quiere ir al cine y antes incluso se pasan por un balneario. Supongo que sí, que no es lo más común y mucho menos después de un entierro del papá o de la mamá, pues ir a echarte una nadada, supongo, y luego ir al cine. Ahora, ¿qué lo prohíbe? Si en realidad nos fuéramos hasta otro lado extremo, hay un texto de el doctor Deepak Chopra que se llama Las hijas de la alegría, donde la primera escena es muy poderosa porque están cuatro chamacas entre adolescentes y mayorcitas viendo los noticieros y están felices y están muertas de risa cada que hay una noticia de muerto. Y entonces chocaron en la autopista fulana de tal y murieron tres personas. Y ja, 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 ya se empiezan a reírse y se la pasan muy divertido. Y el cuate piensa que es un ejercicio sádico y le explican que no, que el asunto es que esas mujeres ya están en el cielo y ellas les hace mucho bien. Entonces, ¿qué sucede si mamá ya se murió y está en el cielo y está en una mejor vida? Pues entonces me voy al cine, me voy a ligar con una tipa y yo a disfrutar de mi existencia. Le pregunté, ya está, ¿cómo quisieras saber cuándo? Respondí, ayer. Se estremeció. Le pregunta, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? No, pues que le dije que mi mamá había muerto. Ella le pregunta, ¿cuándo? Y yo respondí, ayer. Se estremeció un poco, pero no dijo nada. Esto después de la invitación de ir al cine. De todos modos, uno siempre es un poco culpable. Ese es muy bonito, es nivel 4. Eh, Jordan Peterson en 12 reglas para vivir, ya lo tenemos aquí guardado en una cápsula en Master Vidal, habla de que esa culpa la tenemos por la tradición, por el mundo, en la manera en la que vemos el mundo, por el modo, en la manera en que vemos el mundo. Si el Dios de nuestra creación fue capaz de sacrificar y de matar a su hijo, esos son nuestros valores. Pero como no ha habido una explicación simbólica de ese proceso, como filosóficamente no hemos entendido, porque la religión cualquiera que ella sea, se ha apropiado de esa manera de ver el mundo, seguimos atorados ahí y seguimos sufriendo, que es el pinche problema. Bueno, para eso también trabajamos estas cápsulas. Al final de ese capítulo dice, pensé que después de todo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que en resumen nada había cambiado. Tiene razón nuestro personaje, no ha cambiado nada, pero como no participo de la hipocresía de extrañarlo, de llorar, de extrañarla, de llorar, de generarle en México hacemos un novenario y esas madres, entonces que empieza a juzgarme la gente. Atención, tampoco me ayudaron a que fuera feliz. Aquí tengo un ejemplo clarísimo y fue una lección maravillosa. Creo que ya te lo he platicado. Mi papá, mis padres han de haber tenido un día jugando con mis hermanos, les contamos, nos quedamos como en 65 compadres. Es decir, conocían 130 personas que, bueno, sin contar los de nosotros, que fuimos tres, que les entregaron a su hijo. O sea, a mi papá y a mi mamá, 165 personas, les dijeron, bautiza a nuestro hijo en esta ceremonia tan importante, y etcétera, etcétera. Eh, Cuando mi papá murió, de los compadres literales, así, hubo una pareja. Y todos los amigos que generó y todos los que decían que mi papá era maravilloso, ninguno. Cuando digo ninguno, es ninguno, no fue ninguno.
Y en el proceso final, cuando empezó a estar delicado, en el último año, que mi mamá se las veía muy complicadas económicamente para atenderlo, que nosotros no tuvimos, no pudimos generar a nivel de los hijos un asunto económico como para pagarle enfermeras, etcétera. ¿Cuánta gente lo visitó? Contados. Alguna vez lo fueron a ver, ya muy enfermo. Yo pienso también, bueno, no voy a juzgar eso, pero no en el nivel en el que participó antes, no en el nivel en lo que se supone también que él entregó, ¿no? Esa fue una enorme lección. Es decir, a lo que voy, más allá de juzgar este proceso, soy testigo de un asunto en el que en el momento en que se necesita la gente no participa. Cuando hay alguien enfermo, cuando se necesita donar sangre, cuando hay que ir a limpiarle pinches pañales al esposo de mi amiga, a mi amigo avejentado, a lo que tú quieras, ahí no le entra nadie. Cuando se muere y ya no da lata, entonces ya hasta me compro mi corbata, estreno un saco y entonces pongo cara de que me dolió un chingo y voy al entierro. Es un asunto social. En la chinga, en el proceso del participar con la gente, hay muy pocos, si no es que nadie lo hace. Pues también pasó aquí en este caso. Hice la carta, la escribí, pero traté de... Raimundo le dice a este tipo que quiere que le haga una carta para su novia. Me parece que la primera es de amor, ¿no? Entonces hice la carta, la escribí, pero traté de contentar a Raimundo, eso es muy importante, traté de contentar a Raimundo porque no tenía razón para no dejarlo contento. Termina la carta y le dice, ahora eres un verdadero camarada, me llamó la atención, repitió la frase y dije, sí, me era indiferente ser su camarada y él realmente parecía desearlo. Al final de esa página subrayé, pero en la habitación del viejo Salamano el perro gimió sordamente. Ok, aquí ya lo puedo compartir contigo. Me parece que el asunto con el personaje es su tibieza en la existencia. Si bien es cierto que en este momento me he pasado cuestionando las convenciones y que se valdría no hacer nada, ya leímos también y dale una revisada porque puede partir de ahí Bartleby de Herman Melville, un personaje que literalmente se va casi convirtiendo en mueble, deja de dar respuesta, no tiene opciones. A este cuate, a nuestro personaje, le da lo mismo que se muera la mamá o que no. Le da lo mismo ir al cine con la novia o que no. Se va a casar porque la chava le dice, vamos a casarnos. Este, pues ganamos en que nos dan una pensión mayor o ganamos en que podemos tener el servicio médico. Y él dice, va, ok, pero no como un compromiso que haya vivido al cual hay que agregarle esa situación práctica, sino que a él le da lo mismo. Le dice, pues si nos casamos mañana, bien. Y si no nos casamos mañana y te vas con otro tipo, bien, pero no desde una filosofía basada en el no deseo y basada en mi paz interior, no, sino desde el punto en que literalmente me da lo mismo. Y atención, porque aquí vienen consecuencias bien importantes a nivel social. Si a mi vecina se la madrea a su marido y yo no digo nada y me da lo mismo, voy a pagar las consecuencias de esa situación. Si me da exactamente lo mismo que se la madre o que no se la madre, socialmente hay un referente con respecto a mí. Tengo que generar una posición. No sé si tengo el suficiente valor para atreverme y decirle, pegarle al vecino, o gritarle que voy a llamar una patrulla, o llamar una patrulla, o meterme, arriesgarme a reconciliar y que a lo mejor hasta me toque unos madrazos. Quizá la misma señora me diga de cosas, pero marqué una posición, es decir, decido que no está bien, que la violencia no está bien, mucho menos con el asunto de las mujeres. Doy mi opinión, puede estar equivocada, pero doy mi opinión. Si me quedo en esa especie de tibieza, el mundo va a arrasar conmigo. Es decir, ahorita parece una tontería y decir, ok, escríbeme una carta para mi novia para decirle que es una maldita perra. A mí me da lo mismo y se le escribo. No, aquí tomo yo una posición, porque ni siquiera es un asunto profesional, ¿no? No es que me vas a pagar y bueno, pues me pagó y él es el cliente, no, se supone que es un conocido, que es mi amigo y, y no, si a mí mi hermano me dice, escríbeme una carta para ligarme a una chavita y mi hermano está casado y yo tengo una relación de profundo amor y cariño con mi cuñada y con mi sobrino, no voy a escribir esa carta. No lo haría, pues no. Le diría, no, güey, no puedo. De hecho, ya tomé una posición una vez
alguien me confesó pues que estaba poniéndole el cuerno a su pareja y los dos ya eran mis amigos y la verdad es que entonces pues me separé de los dos. Fue muy complicado, jamás toqué el tema, no lo hablé con nadie, los dos se quedaron relativamente extrañados de qué había pasado hasta que entendieron, hasta que salió a luz el problema que traían y que yo tomé esa posición de decir, no me coloquen ahí, pero esa fue mi posición. Si estrictamente a mí me da lo mismo, ¿qué valor juego en la vida? Si mi cuñada se entera de que yo escribí esa carta y también me da lo mismo que ella se entere, entonces no tengo peso, ¿no? Soy ahí un pinche ramaje que el viento puede aventar a cualquier lado. Esto en una parte relativamente donde no importa. ¿Qué sucede si matar a alguien me da lo mismo? Alguien que no me hizo nada, y entonces tengo una pistola porque alguien, güey, me dijo, ten, agárramela y vamos a cuidarnos, y yo mato y le quito la vida a alguien, y me da lo mismo haberle quitado la vida que no habérsela quitado, y me da exactamente lo mismo que me condenen a la silla eléctrica o que no. Aquí el asunto es un poco, pues ese es tu merecimiento en la vida, esa es tu situación. La vida se viene a tomar una posición, a vivirla, a ser alguien, a definir, a dar fines con respecto a lo que quieres, a distinguir. Adán vino a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Qué desmadre hubiera sido si Adán no obedece a Dios y dice, pues no, no voy a hacer lo que tú me pides. Y entonces, ¿qué? Le da exactamente lo mismo, habría conciencia, se habría desarrollado la existencia como la entendemos. Ok, dice, tuve nuevamente deseos de ella. Un momento después me preguntó si la amaba, a María, su pareja. Le contesté que no tenía importancia, pero que me parecía que no. Ella pareció triste. Pues claro, si no me defino, si mi pareja me dice, ¿te da lo mismo estar conmigo? Y yo le contesto, sí, la verdad es que sí, pues evidentemente se va a sentir la otra. No estamos hablando de un apego, no estamos hablando de psicología, estamos hablando de una situación básica de definición, de volverme un cacharro ahí, un bote de lata en una calle. La mujer gritaba sin cesar y Raimundo le pegaba sin cesar. Raimundo es este tipo que le pidió la carta. María me dijo que era terrible y no respondí. Él está con María, oyen en el cuarto vecino a la pareja golpear el tipo a la mujer y María, la pareja de nuestro personaje, le dice, güey, le están pegando a la chica. Y él dice, yo no respondí. Ese es el punto gris, ese es el punto sin sustancia existencial. Ese es el punto donde entonces la vida, si tú no pones una definición, simplemente te va a arrasar. Me dijo entonces que era necesario que le sirviera como testigo, eso lo dice Raimundo. A mí me era indiferente, pero no sabía qué debía decir. No sé, seguramente si nos vamos a una estructura y de un estudio psicológico de la infancia de este niño, ahí debe haber muchos secretos. Por ahí podríamos empezar a descubrir qué tiene puesto este hombre, qué hubo en el pasado que lo ha llevado a esas respuestas tan pobres. Hasta donde sé, bueno, nos habla de la mamá que se murió, pero el papá no aparece, no hubo esa figura. Si es probable, entonces, esta historia está bien bonita, porque es muy probable que la historia de fondo de este personaje y estas respuestas tan en el aire, tan vagas, tan sin compromiso, vengan de la primera mujer que se murió. Es decir, también la mamá en ese sentido, seguramente, en este desinterés de su hijo, también fue a consecuencias que ella hizo. Es muy probable que esta mamá haya abandonado también a este chamaco y que no le haya importado. Y entonces el niño está repitiendo una conducta que aprendió del ser que la tenía que haber formado. Entonces, claro, cuando esa mujer se muere, pues este güey también le vale madre. ¿Quién se lo enseñó? Ella misma. Esta es una aventura que tira mi cabeza, que te la comparto. Dije que sí, pero que en el fondo me era indiferente en otro capítulo, en el capítulo 5. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Aquí seguramente, digo, muchos años después, pero seguro que él, el que te voy a mencionar, que es Fernando Savater, seguro que leyó El extranjero. Fernando Savater tiene un ensayo todavía muy universitario, todavía muy serio, mucho más filosófico que después, no digo que esté mal,
pero donde se puso un poco a explicar a Amador esta ética para Amador para facilitar las cosas. Donde se llama No todo vale lo mismo, o Nada vale lo mismo, me parece que es el título del ensayo, y que son varios ensayos en un libro, que es genial, que es maravilloso y nos explica cómo las cosas no valen lo mismo. No es sencillo y hay que empezar a aprender eso. Incluso en el mundo de los hijos no somos amados de la misma manera. Hay diferentes situaciones, pues no sé si existe el concepto de más o de menos, pero hay enlaces en los cuales se pueden notar diferencias con respecto a los hijos. Yo lo puedo abrir porque no tengo el menor tema, porque a mí si me preguntaran si puedo donar un riñón o incluso entregar mi vida por alguno de los dos, sin duda no preguntaría por cuál. Diría sí, güey, no me importa quién lo necesite. Sin embargo, si me dicen, bueno, en este caso creo que también lo haría, pero podría notar diferencias. Si me dicen, ¿vas a pasar el domingo con uno de tus hijos? Es muy probable que sí preguntara con quién para prepararme, para entonces saber a dónde vamos a ir, qué voy a decir, si puedo ir muy relajado, si el tema va a ser sobre esto, si mejor hacemos esta propuesta para pasarla mejor, porque ahí son diferentes. Uno puede ser más relajado, el otro puede ser más formal, uno es más emocionalmente más retorcido, el otro es muchísimo más ligero. Ante eso me preparo. ¿Qué prefiero? Pues depende. Si pasé un mal sábado, pues seguramente preferiré estar con el ligero. Si creo que le hace falta al otro, bueno, pues sin duda, a partir de mi amor, me enfoco con el otro. Pero atención, no son lo mismo. No puedo tratarlos a los dos por igual. Esa especie de injusticia es una necedad, es una estupidez. Lo mismo sucede en los salones de clase. No puedo valorar el punto de la misma manera, ¿no? Cuando me reclamaban mucho sobre un asunto de llegada tarde de una compañera del grupo, entonces hasta que lo abrimos, y cuando abrimos la situación de por qué esta niña llegaba tarde y yo la dejaba pasar, todo el mundo terminó pidiéndole una disculpa, porque la niña se le de su casa a las 4 de la mañana y pasaba por situaciones verdaderamente complicadas para llegar al lugar donde tenía que llegar. Los otros llegaban en carro, vivían a 15 minutos, en lugar de respetar y callarse y cada uno de nosotros ver por nosotros mismos, normalmente abrimos y empezamos a sentir que todos deberíamos ser tratados igual y de la misma manera. Pues no. Ok, dice María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Ella fue la que tuvo que hacerlo. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. Bueno, tiene algo de brutal y quisiera aquí decir, y de bueno, pues, de positivo nuestro personaje, y es honestidad, ¿no? Finalmente sí puede ser un súper tibio, un súper mediocre, pero el tipo es honesto, no es ningún mentiroso, ni pretende engañar a nadie. Dice, no, no te amo y lo reconozco. Por algo, por decir algo, le interrogué sobre el perro, me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Este es muy fuerte. Salamano es un vecino. Salamano, y que Camus juega muy bonito porque la relación con el perro es simbólica, evidentemente, ¿no? Ahí quitas al perro y pones una pareja y cabe perfectamente. Se muere la mujer y este güey consigue un perro y al perro lo trata horrible. Le habla, pero lo trata horrible, lo patea, le pega, se la pasa diciendo que es un puto perro mediocre, apestoso, asqueroso, etcétera, etcétera, pero es incapaz de dejar al perro. Cuando el perro está enfermo, este güey se desvive por él, el perro muere y él entra en depresión. Entonces lo tienen que ayudar a Salamano a entender bueno, ayudarle a salir de ese agujero que está por la muerte, por el vacío que dejó un perro al que él odiaba. Eso también puede ser la relación con una persona, ¿no? Muchos matrimonios viven así, saben que no tienen que estar juntos, muchas parejas vivimos así o hemos pasado por largos procesos donde sabemos que ya se acabó y seguimos ahí aunque nos lastimen o aunque yo lastime, es un proceso muy enfermo. Y entonces, bueno, aquí lo subrayé porque nos enteramos de que el perro estaba sustituyendo a la mujer. Si con el perro la relación ya era horrible, pues imagínate cómo había sido con otro ser humano. Tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Le está pidiendo el paro cuando el personaje, el amigo, Raimundo, se va a pelear. Y entonces le dice, mira,
le entra. Y este güey en su indiferencia también dice, pues me da exactamente lo mismo. Es muy probable entonces que si el otro, el árabe, hubiera sacado la pistola, a él también le hubiera dado lo mismo. Y aquí viene un cuestionamiento ético y sobre todo un cuestionamiento espiritual que creo que tiene mucho sentido. Eh, pues que es probable que en nuestra cultura de la carencia, por ejemplo, el aire, como es gratuito, entonces no lo valoramos. Y sin embargo, el aire o el oxígeno y respirar es el fundamento de nuestra existencia. Podemos estar sin comer, podemos estar sin beber, podemos estar sin casa, podemos estar sin ropa, podemos estar enfermos, pero sin respirar no podemos estar. Y sin embargo, entonces, ¿cómo a partir de eso somos capaces de contaminar el mundo, de generar la porquería que hemos generado? Porque el elemento es tan obvio, está tan puesto ahí, que dejamos de valorarlo. Lo vamos a valorar cuando lo vamos perdiendo. Dice por ahí una frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sin duda, ¿por qué no modificamos esas frases? ¿Por qué no le vamos entrando desde el otro lado? ¿Por qué le hemos entrado sin cuestionarlas y así nos hemos dedicado a vivir? Entonces, yo creo aquí que una enorme lección, ya saliéndonos un poco de la novela, es que si la vida te da lo mismo, o replantéala, porque es muy probable que en ese sentido estés hasta en una especie de depresión. Digo, si es un asunto patológico, bueno, pues hay que tratarlo y tiene solución. Pero si la vida da lo mismo, entonces hay un poco como de no valorarlo, como de ignorancia, como de infantilismo, de no saber que, de ignorancia. A mí me parece que es absolutamente de ignorancia. Hace algunos años un amigo, de manera muy sentida, sin duda, me dijo, oye, ¿conoces tal botella? Iba a abrir una botella de champán. Le dije, la he escuchado, sé que es carísima. Me dice, pues ahí tengo una. Y tú eres uno de mis mejores amigos y me la quiero beber contigo. Incluso se fueron algunos invitados y me dijo, quiero abrirla contigo. Ah, bueno, pues va, gracias. Qué amable, lo que tú quieras, ¿no? Y abrió la botella y la sirvió en dos pinches vasos de plástico. Entonces me dijo, ¿no te importa que sea un vaso de plástico? Sí debí decirle, claro que sí me importa, pendejo. Tú sabes cómo cuidan este elemento, si pasa tiempo generando su proceso, si lo cuidan, si viene en caja y viene cubierto de tela para que no le dé la luz, y tú lo vas a servir en un pinche vaso de plástico, le estás partiendo la madre. Es ignorancia. Con todas sus buenas intenciones, al final de cuentas había ignorancia. El planteamiento aquí entonces es, creo que ignoramos el valor de la vida, creo que ignoramos el asunto, hemos perdido tradicionalmente, generacionalmente el valor de la existencia, que ya no somos capaces de transmitirlo. Atención con eso si todavía no tienes hijos, porque me parece muy importante. Con los hijos particularmente, a mí me parece que el gran elemento a transmitir con los hijos es la pasión por la existencia, en lo que quieras, coleccionando timbres o yéndote a entregar comida a la sierra de donde tú quieras o generando, alimentando personas en África, lo que quieras, pero hay una pasión, tiene un sentido estar aquí. Cuando el sentido es Bartleby, cuando el sentido es kafkiano, cuando el sentido es un poco Edgar Allan Poe en este Ojo Violento, cuando el sentido es que el infierno son los otros, me parece que estamos jodiendo el mundo de manera radical. Pensé en este momento que podía tirar o no tirar, que lo mismo daba, ese ser o no ser hamletiano, pero que a Hamlet lo coloca en una crisis espantosa. Nuestro personaje no lo tiene, nuestro personaje simplemente dice, no lo sé, me da exactamente lo mismo. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo, aquí habla de la muerte, del momento en que lo encuentra y que le va a disparar. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido con la culata y allí, en el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Sigue mi subrayado, pero aquí quiero destacar, está justamente eso. Si no lo puede ver, entonces no lo va a valorar. Mi hermano que trabaja con gente, él es entrenador deportivo y le llevan a muchos niños en el colegio donde trabaja, en el club donde trabaja, le llevan a muchos niños mimados, muchos niños riquillos que no tienen una buena relación con los papás más que en términos de proveedores y de dinero y etcétera, etcétera.
Y entonces, si lo mismo hacíamos en teatro, ahorita te voy a dar el ejemplo. Si no aprendes a valorar el asunto y el esfuerzo de las situaciones, entonces puedes caer en eso. Si mi amigo ignoraba el proceso de envejecimiento del vino que me convidó, entonces era capaz de servirlo en unos vasos de plástico. Si alguien no jugó, como el caso de mi hermano, en canchas de tierra, con lluvia, con heridas en las piernas por el campo de juego, sintiéndote cansado y yendo al otro día a entrenar, entonces cualquier esfuerzo te va a parecer absurdo, no lo vas a valorar y te da lo mismo si tu equipo perdió 10-0, a ti te da exactamente lo mismo, no te importan tus compañeros, no has sufrido derrotas que en la vida te hayan sostenido. Entonces, si a mí me regalan una gran computadora y no tengo un sentido, pues entonces la voy a revender, la voy a cambiar por droga o por lo que sea. Esa parte de ignorancia es la parte en la que hay que acompañar. A mí me parece que aquí la lección es bien interesante. A las nuevas generaciones es la parte por la que hay que pasar. Estoy tomando un cursito ahorita en línea con el maestro que me formó, con el mismo maestro que me formó hace 25 años. Y bueno, pues estoy súper contento. Básicamente trae la misma información, revisada, por supuesto, con 25 años de diferencia. Mi maestro ha crecido muchísimo, igual yo, pero él nos pidió algún día una carpeta de contabilidad, que era una especie de este libro 6 veces más grande, pero así encuadernada en piel, de hojas grandísimas. El puto libro, el puto cuaderno pesaba muchísimo y nosotros teníamos clase lunes, miércoles y viernes y nos pidió que el cuaderno lo cargáramos todos los días. Los martes y los jueves que no había clase de actuación, también teníamos que cargar el cuaderno. Todo el tiempo lo tenemos que cargar, sábados y domingos. Si fuéramos un ensayo que no tenía nada que ver con eso, teníamos que cargarlo. Y entonces pues, preguntamos, ¿para qué o por qué? Y nos dijo, para que sientan el peso de su carrera. Lo podíamos ver como una parte negativa, pero al paso del tiempo esto generó. O sea, lo menos que puedo hacer, si no tengo un proyecto, si no tengo que regalarle, si no trabajo en mí, si no lo veo, lo menos que puedo hacer es ser consciente de que traigo una responsabilidad, de que ser actor no es cualquier cosa, que ser maestro no es cualquier cosa, que barrer las pinches calles no es cualquier cosa. Tener un hijo, ya no hablemos de tener un hijo. La maestra Blanes, tengo unas cápsulas aquí que se llaman Amar sin dolor, habla de que nuestro mundo está de cabeza, pero la carrera más importante de los seres humanos, que es de manera libre si la quieren asumir, es tener hijos. Más allá incluso de niveles políticos, de alcanzar el éxito, de inventar máquinas, ¿cuánta gente de éxito mundano ha tenido una vida espantosa, pues que ha logrado lo máximo que quieras en la vida y sin embargo no ha sido capaz de generar un acto amoroso con alguno de sus hijos? Los hijos terminan siendo hasta los peores enemigos de esas personas exitosas porque pagaron el precio absurdo del egoísmo de un cabrón. Entonces, ella habla de esa responsabilidad. Bueno, pues aquí en ese sentido va. Si lo ignoras, si no lo puedes, si no lo puedes valorar, entonces básicamente te va a dar exactamente lo mismo. Entonces dice él, comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Pero atención, porque aquí hay un elemento muy importante para nosotros. Lo comprendió a partir de destruirlo. Sí es cierto que hay un proceso, por ejemplo, en el amor, si hay un proceso de crisis donde algo se tiene que destruir. Tú decides si en tu neurosis aceptas que eso que se está destruyendo es tu situación del ego y que tienes que aprender a negociar. Algo le tiene que bajar Marquito a su ego para aceptar que la otra persona llegue y llevarnos a un buen camino. Es decir, cada negociación yo tengo algo que sacrificar, algo que intercambiar con el otro. Y esa es la parte que se va a morir. Perfecta. Entonces se muere esa parte, pero tengo una relación. No me quedo con la razón. Si el punto aquí es que lo ignoro, es muy probable entonces que el valor de esto lo encuentre hasta que lo destruí. Ah, qué bonito era mi mascota hasta que la maté. Qué pareja tan linda tenía hasta que ya no está conmigo. Ok. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Como ha sido un ciego y como no ha valorado y como no ha sentido, quizá porque no le han enseñado a hacerlo, entonces va a ir a tocar en la puerta de la desgracia. Decía del trabajo de mi hermano, ¿cuántos de estos niños, cuando sean adolescentes con tal de sentir,
lo que van a querer sentir va a ser un pasón de droga, va a ser un cigarro de mota, va a ser un baile excesivo, va a ser salir a toda velocidad en una avenida y estrellarse, andar a toda velocidad en las situaciones, porque eso es lo que por fin a mi vida le sucede algo diferente. Entonces, ir a los antros y ponerme hasta la madre me saca del tedio que normalmente tengo en mi existencia, porque no tengo definido un plan, porque no estoy regalando mi trabajo para algo, porque no estoy construyéndome a mí mismo. Entonces necesito esas comprar, comer, ver pornografía, drogarse, para que me haga sentir, para que me regrese la supuesta vida que yo he ido entregando. Mucho cuidado ahí con eso, no para los otros, para nosotros mismos, porque los otros, insisto, sobre todo cuando están cerca y son los hijos, lo que están viendo es eso, lo que están viendo es un hartazgo de la existencia. Y además, si en ese sentido eres niño, pues puedes generar hasta una culpa, ¿no? Mis papás no son felices por mí, mi papá no es feliz por mí, mi mamá no es feliz por mí, y curar esa madre es un trabajo enorme. En verdad no se ocupaban nunca de mí en esos momentos. Ahí está lo que estaba yo diciendo. Arranca el juicio y se ponen a hablar y se ponen a dar argumentos y el abogado y el fiscal y el juez y todo el mundo, los periodistas, proyectan su propio mundo, eh, escupen sus razones existenciales, pero no les importa el otro, no les importa el personaje que está ahí en medio. Nadie se detiene a preguntarle qué sucedió toda la perra vida. Nadie se ha detenido a preguntarle quién es. En el trabajo, pues lo cumple. Hay un personaje que se llama Celeste, que es un tipo que le da de comer los domingos y le da de comer durante años y jamás le pregunta. Ahí no dejo Yo sé que ahora en la vida pues hay de todo, pues los 22 años que trabajé como profesor, bueno, tengo amigos que nos seguimos escribiendo, nos acordamos en los cumpleaños, me han llamado a trabajar, si tengo algo importante en la vida los invito. Recién acabo de dar un curso de literatura con alguna maestra que si bien no entramos en esas situaciones personales, poco a poco con el trabajo profesional, con dos porque son hermanas, hemos ido entrando de manera personal, intercambiando información. Probable que nos lleguemos a ser amigos al paso del tiempo. Otro par de amigas también ahí que, bueno, pues sé que cualquier asunto delicado o cualquier gozo nos escribimos que puedo contar con ellos, con ellas de manera inmediata. Pero también hay muchísimos profesores que no sé cuántos hijos tenían, que no me sé su segundo apellido, que es muy probable que ya para este momento ni siquiera me sepa el primer apellido y que ellos tenían la misma información de mí que ellos, ¿no? Que era muy probable decir, pues ese profe es medio mamón, sale en la tele y camina, se siente mucho. Y se acabó. ¿Hubo un acercamiento o hubo una manera de preguntar, de intercambiar información? Jamás. Eh, esa parte, si solo viviera en esa parte, tendría consecuencias muy diferentes en mi vida. Ok, dice, pegada ya a la reja me sonreía con toda el alma, la encontré muy bella, pero no supe decírselo. Cuando ya está atrás de la reja en el juicio y encuentra a María, la mujer que le dijo que se casaran, la mujer que le preguntó si lo amaba, si la amaba, otra vez, ya encerrado, ya a punto de morir, aquí está lo terrible, dice, pegada ya a la reja me sonreía con toda el alma. Ella sí me sonreía con toda el alma. La encontré muy bella, pero no supe decírselo, como nunca se lo supo decir, porque no fue capaz de reconocer la belleza. Aquí me quiero detener tantito, no detener, sino llevarme este fluir de la conversación a un punto importantísimo. Es tan importante alimentarnos y alimentarnos bien para crecer y para crecer sanos. Y son tan importantes las medidas de higiene en la infancia, por ejemplo, para que la vida se prolongue, como las espirituales, como aprender y comprometernos a que los hijos reconozcan la belleza. Eh, este, pero bueno, por supuesto, me he encontrado, y yo, bueno, sí, ya sí les llamo la atención a mis alumnas o a mis exalumnas que ahora van con los bodoques y que se visten espantoso en términos de gusto, no me importa todo lo demás, pero que escuchan, por ejemplo, pues, música de reggaetón, que ya no leen, que no han llevado a sus hijos a un evento deportivo, al teatro, que no ven buen cine, que están en una vida barata donde no les están explicando a sus hijos la importancia de reconocer la belleza.
porque pueden crear un personaje así, si es que ellos no lo son. A lo mejor tú no te has atrevido a matar a nadie, pues porque tienes miedo al infierno, porque tu vida es tan gris que ni siquiera para eso da, pero no tenemos derecho a tirársela a los hijos. Generar hijos donde que piensen que la belleza pues es el reggaetón y ver los programas de la televisión comercial los domingos en la tarde, a mí me parece que estamos como si alimentáramos con caca, con cagada literal, que sirviéramos un día un plato de caca y le dijéramos al hijo, pues esto es lo que hay y esto te comes. No está padre, hay que regenerar, restablecer, por más esfuerzos que nos genere ese punto. Tampoco es tan complicado salir al parque a ver si encontramos diferencias en los árboles, tampoco es tan complicado caminar por la ciudad y revisar edificios viejos, llamarle a alguien para que nos recomiende una película, una obra de teatro, leer es gratuito, pues todo este taller, si algo he buscado y compartido con las lecturas contigo, he buscado que sean gratuitas y que estén en PDF. Llevamos 80 libros leídos y ninguno me ha costado un peso. Entonces ya no es pretexto este asunto para no generar ese punto, ¿no? Entonces, porque si no nos vamos a encontrar un día con alguien que nos diga, pues sí, vi a alguien muy bella, que era mi novia o pudo haber sido mi novia, pero no supe decírselo. Igual hasta en nosotros mismos, ¿no? Este, ¿Qué sucede con esa incapacidad que estamos generando? Una vez más, todo el problema consistía en matar el tiempo. Aprovecho para invitarte a abrir una sesión en Master Vidal que se llama Psicología del Éxito. Ya llevamos 20 entregas de 10 minutos. Y el coach decía, una de las cosas maravillosas era, no te atrevas a matar el tiempo, porque el tiempo es tu vida. Tu vida se desarrolla en el tiempo. Si no existiera el tiempo, no existirías tú. Es, es junto con tu cuerpo de las cosas más valiosas. Y entonces, matar el tiempo, dejar que mi vida transcurra en nada, no mames, es lo peor que puedes estar haciendo, es no valorar ese punto de la existencia, y no valorarlo tú y no valorar lo que tienes a tu alrededor, es vivir de manera ciega, es en ese extremo, ese Edipo, pues, que está puesto ahí, incapaz de notar los verdaderos valores de su existencia. Y con la imaginación salía de un rincón para volver detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Es decir, ir generando la existencia sin las preguntas correctas. No dejes que eso te suceda por ningún motivo. La vida es muy, muy valiosa y hay que darnos cuenta de eso. Y para eso funciona la literatura. Todos me miraban, comprendí que eran los jurados, pero no puedo decir en qué se diferenciaban unos de otros. Solo tuve una impresión. Estaba delante de una banqueta de tranvía y todos los viajeros anónimos espiaban al recién llegado para notar lo que tenía de ridículo. Nuestra vida personal, este es terrible. No lo puedo decir pues, pero nuestra vida personal es tan pobre que tenemos que estar fijándonos en la vida de los otros. Hay alguien muy cercano a mi existencia que tenía que ver con, con contaminación, pues, con cosas que se pueden ir transmitiendo, que no se perdía un capítulo del programa de estos de chismes de los artistas. Y la conversación iba sobre eso. Entonces yo decía, tan triste es mi vida que tengo que ir a ver la vida de los actores, de los artistas de la televisión y enterarme que se pusieron el cuerno, que no quieren tener un hijo, que el otro es drogadicto, que usa faldas ridículas. Ya saben a qué tipo de programas me estoy refiriendo y a qué tipo de revistas me estoy refiriendo. Tan jodida está tu existencia, tan en poco valor tienes a las personas que te rodean, que necesitas esa puta basura mental para darle un poco de sentido, para hablar de algo, creo que no vale la pena. Una de las cosas que nos llevó a generar este canal, y digo nos llevó junto con las personas que les hemos ido dando o que le dimos luz a este proyecto en cualquier situación que hayan cooperado conmigo, fue generar un espacio de calidad. Fue establecer, o alguien me dijo alguna vez, güey, pues es que nadie va a ver tus cápsulas, duran hora y media. Y entonces me puse a ver las que duraban 5 minutos y la verdad, o 10, y decía, güey, para decir eso sobre una lectura, no necesito ni siquiera leerlo. O sea, para decir el extranjero es un extranjero porque no está en las convenciones sociales, vale la pena, léelo, venga, viva la lectura. No mames, mejor no hago nada. Entonces me comprometo y hago mi esfuerzo y generarte esta hora y media de trabajo a mí me lleva 8. ¿No? La lectura, el análisis, relacionarlas con otro, preparo mi lectura, la vengo y la preparo, el tiempo que me tomo,
que me tomes arreglado, etcétera, etcétera, con tal de generar una situación valiosa. Si a un lado, ahorita que se acabe esto, ahorita mismo te pones a ver lo que rodea a esta cápsula en términos de la información que te ofrece el mundo, es para llorar, pues, es para decir, neta, en esto estamos. Bueno, tenía que echarme una porra y aproveché para hacerlo porque finalmente es un elemento de calidad. Usted sabe, hemos hinchado un poco el asunto, los periodistas se refieren a él con respecto al juicio. El verano es la estación vacía para los periódicos y lo único que valía algo era su historia y la del parricida. Otra vez, entonces, tan pobre está nuestra existencia en alegrías, en sexualidad, en gusto, en juegos, que lo que nos importa son los muertos, que lo que nos importa es ver cómo los demás desaparecen de la vida, es verdaderamente terrible. Dijo que yo no había querido ver a mamá, que no había llorado ni una sola vez el fiscal, y que después del entierro había partido enseguida sin recogerme ante su tumba. Otra cosa le había sorprendido, un empleado de pompas fúnebres le había dicho que yo no sabía la edad de mamá. Otra vez ya en el juicio, a partir de eso lo van a castigar. Ni siquiera ya porque mató al otro tipo, sino por el supuesto no amor que le demostró a su madre el día del entierro. Sentí entonces que algo agitaba a toda la sala y por primera vez comprendí que era culpable él mismo. El abogado general me miró con brillo irónico en los ojos. Estamos cerrando. Dice, ¿acaso ha demostrado por lo menos arrepentimiento? Atención con este concepto, porque es un concepto que nos tiene amarrados. Pues, ¿cuántos padres de familia son capaces de sacrificar su existencia porque sienten la culpabilidad, se abandonan o si sacrifican su vida en el supuesto bienestar, que no es más que poco de comida y escuela para sus bodoques? Sin duda no podía dejar de reconocer que tenía razón. No lamentaba mucho mi acto. Bueno, en fin. Fui asaltado por los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía más, pero en la que había encontrado las más pobres y las más firmes de mis alegrías, los olores de verano, el barrio que amaba, un cierto cielo de la tarde, la risa y los vestidos de María. Aquí empieza a cerrar Camus y creo que aquí viene la base importante de nuestra novela. Estamos tan ciegos por las cosas tan valiosas, porque las tenemos tan pegadas y porque son sencillas, que dejamos, en aras de ir cazando las supuestas importantes, estas sencillas las dejamos de valorar. La ropa que me cubre, de dónde traje la ropa que me cubre y los recuerdos que representan la ropa que me cubre. Decía el otro día que mi pared a propósito está fuera de, digo, no tiene cuadros y cosas. Una, porque no es mi casa y entonces cada momento que pienso en mis paredes vacías y que tengo ganas de poner cosas, digo, no es tu casa, cabrón, ve a ponerlas en tu casa, así que ponte a trabajar. Y este cuadro que es mi último diploma a partir de mi carrera. Entonces, que implicó esfuerzo, que implicó sacrificio, que me encantó, que terminé enamorado de ese proceso y entonces por eso está allí. Esas pequeñas cosas, el te amo que me mandó uno de mis hijos antier en un mensaje así de ¿cómo estás? Bien, tú, bien, te amo, chao, padrísimo, maravilloso, esa solidaridad, esas cosas simples son las verdaderamente valiosas. Y no si mi hijo no tiene carro todavía, si no usa marca de fulanos tenis, si mi puto celular no es de manzanita y estoy preocupado por esa situación, esa basura que nos, que nos abruma tanto que perdemos las cosas sencillas. Tengo también ahí una cápsula muy bonita que se llama El arte como terapia y la cápsula número 7, revalorización, tiene que ver con las cosas sencillas, con volver a entender la maravilla de las cosas básicas, la maravilla de mi lámpara de escritorio, etcétera. Bueno, dice, fui asaltado por los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía, que había encontrado los más pobres y los más finas de mis alegrías, los olores del verano, el barrio que amaba, un cierto cielo de la tarde, la risa y los vestidos de María. Si te das cuenta, ninguna de estas cosas le costó un pinche peso. En este momento me interesaba escapar del engranaje, saber si lo inevitable podía tener salida, el engranaje de una vida que él ya presentía, pero en la que se acomodó, en la que no quiso generar un mínimo esfuerzo para salir de esa maquinaria. Demasiado tarde, la maquinaria ya lo estaba aplastando. Recordé en esos momentos una historia que mamá me contaba a propósito de mi padre. Yo no le había conocido, lo que te decía de la estructura infantil. Todo lo que había de concreto sobre este hombre era quizá lo que me decía mamá,
había ido a ver ejecutar a un asesino. Se sentía enfermo con la simple perspectiva de ir. Fue sin embargo, y al regreso había estado vomitando parte de la mañana. Mi padre me producía un poco de repugnancia, entonces ahora comprendo que era tan natural. No, no es natural. Fíjense qué enorme trabajo, qué maravilla. Cuando el papá, en lugar de irse al parque, si socialmente no detenemos una ejecución, si decimos paremos de matar a la gente, si en lugar de hacer eso o en lugar de ir a esta ejecución se lleva a su hijo al parque, le hubiera transformado la vida. Como no hizo nada, como le dio lo mismo y aunque sintiera náuseas y vomitara, se fue a ver ese espectáculo, ahora ¿a quién creen que le está tocando el espectáculo? A su propio hijo. Si no hacemos algo afuera socialmente con el compromiso que tenemos, ese algo lo vamos a vivir pegadito a nosotros hasta que la vida nos diga, apréndete la lección, maldito asno. Ustedes decidirán si lo quieren vivir así o no. Estoy con usted, pero no pude darse cuenta, pero no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego. Rogaré por usted. El padre que entra y que él no quiere ser, no cree en no cree en Dios, pues no tiene un nexo religioso, más allá del catolicismo o no, no tiene una espiritualidad. Entonces no sé por qué algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello y le insulté y le dije que no rogara y que más le valía arder que desaparecer. Vaciaba sobre él todo el fondo de mi corazón con impulsos en que se mezclaban el gozo y la cólera. Por fin, muy cerca de la muerte, empieza a vaciarse el personaje. ¿Qué se está vaciando del personaje? La brutal soledad. Pero si tú mismo no haces algo por tu brutal soledad, la vida te va a aplastar, te va a pisar así como una papa en el piso ahí terrible. ¿Qué importaba que Raimundo fuese compañero mío, tanto como Celeste, que valía más que él? ¿Qué importaba que María diese hoy su boca a un nuevo Mersault, que es el apellido francés de nuestro personaje? La maravillosa paz de este verano adormecido penetraba en mí como una marea. Y dice, se cierra, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. El mundo sí es indiferente. El mundo sí es indiferente, porque el mundo no dice, oye, fíjate que Marco está gripado, hoy que no llueva. Al mundo le importa madre mi gripa y llueve. El mundo sí es indiferente, pero yo no. Nosotros no podemos ser indiferentes. Al contrario, tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Si no aprendemos a amar, lo que vamos a buscar con tal de tener un momento de reconocimiento va a ser ese. Hay montones de casos donde una vida tan mediocre y gris no tiene sentido, que entonces si mi único momento de fama es violar a una niña, es asesinar unos cabrones, lo voy a hacer. Ahí tenemos también la historia de ay carajo, Truman Capote, que un par de asesinos que solo asesinaron porque sí, porque un de estos pensó que dijo, estos hacendados son ricachones, vamos a asaltarlos, y de pronto se encuentra matándolos nomás porque sí. Claro, después viene el estudio y no era porque sí, hay montones de venganzas y montones de soledades. Al final, pues, si yo solo me quedo entonces con curar la soledad solamente de mis queridos hijos, el mundo de todas maneras me lo va a cobrar. Hay que hacer algo mínimo que sea, porque somos responsables, porque estamos en un tejido, porque todo, si yo me muevo, genero que todo el sistema se mueva. Si yo el sistema lo veo con indiferencia, si no me aplico a él, por mínimo que sea, si no le otorgo amor, lo vas a pagar muy cerca, lo vamos a pagar muy cerca. Si el momento de éxito y de reconocimiento de la vida, de una vida pacífica, es porque me van a matar y voy a salir en los periódicos, estamos jodidos. A mí me parece mucho más valioso, aunque sea anónimo, el trabajo que haces con tus hijos, el esfuerzo por regalarles una sonrisa, por acompañarlos, hacerle bien el amor a tu mujer, carajo, a ti mismo, entregarte, amarte, entregarte a tu existencia, a vivir los placeres de salir a correr, de un helado, del maldito aire, del frío y del calor. Esas cosas relativamente tan sencillas pueden irnos salvando de enfermos de soledad, como el caso de nuestro personaje. Y ahí la literatura, estas cápsulas pretenden cooperar para eso. Si en algo más te puedo ayudar, pues estoy para servirte. Esto fue la cápsula del extranjero. Estamos en Master Vidal en YouTube. Muchas gracias.